Seguimos en la mañana de Es Radio y siguen las tormentas en Canarias para alfombrar la vuelta de la serie Hierro o por lo que sea. Lo cierto es que todavía no ha menguado aquello. Irán llegando entre hoy y mañana los frentes a la península, pero en fin. Hoy se van a limitar a la zona, no viene de Canarias obviamente. Hoy estarán sobre todo en Valencia, otro frente mediterráneo. Extraño. Pero en fin, estamos entre dos fuegos y es febrerillo el loco. En Madrid nos vamos a ir a 18 grados. Sube porque va a llover, porque esta tarde empieza a llover. Y en las zonas altas a nevar. En Madrid no hay zonas muy altas, pero en otras partes de España, pues sí. Y ya se nota en que las temperaturas bajan y bajarán más. Ya les dije que a partir del fin de semana otra vez volvemos al bajo cero en las zonas frías. La máxima en Murcia, de nuevo, 25. Yo creo que Teodoro, no sé qué ha hecho Teodoro, pero se ha quedado con el termómetro. O sea, Murcia no ha dado nunca las máximas. Hombre, de vez en cuando, pero vamos, todos los días. ¿Qué habrá hecho Teodoro? Bueno. Y la mínima en Teruel, claro, y hoy con Granada, 1 gradito. Bien, vamos con los titulares, con Rosana Laviada y Daniel Muñoz. Estos son los libros que ayer le recomendaba a la iletrada, a la ignara, a la pobre analfabeta funcional llamada Franco por su castigo, y llamada Isabel sin que se parezca a Isabel la Católica. Fíjense qué diferencia entre esta pobre tarada intelectual, esta analfabeta funcional, esta desgraciada en saberes, llamada Isabel, y la gran Isabel la Católica, la mujer más importante en la historia del mundo. Fue la reina de Castilla y de España, porque al casarse con Aragón, caso único de pareja, que cada uno con su reino se casa en gananciales y sin embargo se lo dejan todo, porque se trataba de reanudar y de reconquistar España y de crear una sola monarquía, pues se lo deja todo, no a la hija que salió loca y zumbada, sino al nieto, Carlos V. Bien. Pues yo le recomendaba el gran libro, para que no diga sandeces, sobre Al-Ándalus, es España, un enigma histórico, de don Claudio Sánchez Albornoz. Que esto para una Rojeras, aunque sea semianalfabeta, pues le debería valer que fue presidente de la República en el exilio. Pero no voy a pretender que se lea estos 2 tomos, porque a lo mejor fallecería de parto doble. No, pero este libro, que es un libro testamento, y además lo dice en el prólogo de don Antonio Domínguez Ortiz, uno de esos grandes catedráticos de bachillerato que siempre ha habido en España, cuando había oposiciones y cuando había bachillerato, y España 3 milenios de historia, pues es un resumen asequible, incluso para una persona de pocas luces y sectaria. Así no volverá a decir las sandeces andalusíes. Primero, lo repito, es que no confío mucho. Son 400 páginas y yo no creo que 400 las haya leído en su vida. Pero esta señora es diputada que representa a todos los españoles. Entonces tiene la obligación de saber algo de la historia de España. Y no repetir sandeces, estupideces, mamarrachadas. Que esto está bien pues para el Minder del New York Times, que el otro día apareció por aquí, no sé cómo lo echaron. Deberían haberlo echado, es uno de los mayores apoyos que tuvo el golpismo catalán, el New York Times, cuando estaba allí. Lo último que ha hecho, pero ya como freelance, es un reportaje sobre la Cañada Real, que tú leíste, Rosana, que decía que era el mayor barrio de Madrid. De Europa. La Cañada Real. El barrio de Europa más pobre. Barrio. O sea, un asentamiento ilegal, resulta que es el barrio más grande de Europa y más pobre. Este es el personal, por eso digo, no sé cómo entró aquí. A lo mejor hay que alfabetizar también a una parte de la plantilla. Pero Al-Ándalus, lo repito, esto también para la marquesa de Galapagar, que cristaliza en adoquín en estos asuntos, no otro más larga, en fin. Al-Ándalus era España. Para los moros, invasores, fueron los que invadieron. Los moros invadieron. Otras cosas porque la religión mahometana viene 6 siglos y pico después de la cristiana. O sea, no puede ser que los cristianos invadieran a los musulmanes. Fue al revés. 711, traiciones, contratraiciones y tal, y un grupo de unos 14.000 musulmanes
ayudados por algunos judíos que estaban en las ciudades pues sometidos al yugo de los godos, porque los godos tenían una cosa que no debe tener nunca una monarquía, que es elecciones. La monarquía no admite elecciones. Cuando hay elecciones, es decir, cuando se elige un rey, lo que sucede es que el que pierde pues piensa en lo que se ha llamado en una comedia clásica del teatro español, el puñal del godo, que matan al rey para ir otra vez a elecciones. Parece Cataluña, ¿verdad? Bueno, pues eso hacían los godos. En 2 siglos tuvimos cada 40 reyes godos, 40. Y los 2 últimos, Witiza y Rodrigo, fueron jefes de respectivos clanes que se apuñalaron, se asesinaron. Rodrigo echó mano de don Julián, a don Julián le había levantado la hija el rey, don Julián se vengó, en fin, estas cosas entre míticas y ciertas. En general suelen ser ciertas. Pero lo esencial, entraron 14.000, luego reforzados por unos pocos miles más, y arrasaron salvajemente con todo lo que tocaron. Esa fue la invasión. Pero le llamaron a toda la península Al-Ándalus. O sea, Al-Ándalus no es Andalucía. Tomen nota los lerdos del sur. Segunda cuestión. El poder andaluz árabe, digamos arábigo andaluz, primero emirato y luego califato, ya con Abderramán, no fue nunca un oasis ni de tolerancia, ni de compasión, ni todo lo contrario. Los cristianos llegaron a crear un reino independiente en Bobastro. Bobastro tampoco le sonará, está boba sin astro, o sea, no le sonará. Pero fue un reino realmente importante, de cristianos que se resistían al Islam, porque siempre habían sido cristianos católicos, pero de siglo atrás. 2 siglos ya llevaban de monarquía independiente con los godos. Tercera cuestión, que conviene recordar para estos necios. Enseguida, después de más o menos un siglo, duró la parte importante del califato. ¿Por qué? Porque la cultura no era la que venía de Arabia ni del Yemen, que eran los conquistadores, sino la que tomaron prestada de Bagdad. Y de ahí viene una parte que es una cultura ajena a Arabia. Cuando decimos los árabes, vamos a ver, el orden de los platos, por ejemplo, que seguimos teniendo ahora, empezar por lo caliente y terminar con lo frío, el tenedor, el bordón de la guitarra, estos son cosas que trae, que impone en la Córdoba, digamos, califal, Ziryab. Ziryab no es un delantero del Cádiz. Ziryab era como el Petronio, es que hay que explicarlo todo. Petronio era el que marcaba la moda, era el influencer de Roma, ¿no? Pues el influencer en Córdoba, que dicen que tuvo 1 millón de habitantes, con medio ya, en fin, ya sería mucho, pero vamos, era mucho, eran las grandes ciudades de su época. Ziryab es el que impuso todas estas novedades, que eran todas de Bagdad. O sea, del desierto no venían más que cabras y gente con muy mala uva. O sea, y el Corán. Duró tan poco aquello que después de Abderramán III, su hijo Alaquén II quemó la biblioteca de Córdoba. Quemó. Toma nota, Franco. O sea, toma nota. Era tal la cosa multicultural que el califa de Córdoba quemó toda la biblioteca de Córdoba, que tenía, por cierto, grandes traducciones que salvaron dándoselo a los monjes cristianos de clásicos griegos y latinos. En parte eran judíos, en parte eran árabes civilizados. El árabe más importante, el árabe español más importante, semejante a Santo Tomás de Aquino, porque intentó conciliar la razón y la fe, y era, digamos, una persona civilizada, fue Ibn Rushd, llamado Averroes. Y tiene un paralelo con Maimun, que es Maimónides, que es el segundo gran sabio en la historia de Israel. Llamaba Moisés, y decía, entre Moisés y Moisés, por el nuestro, no ha habido otro Moisés. De manera que, efectivamente, tanto el judaísmo en España como la parte, digamos, intelectual del islamismo tuvieron un siglo de esplendor en España. Un siglo. Un siglo entre los 20 siglos de historia, 3 milenios, que cuenta aquí Domínguez Ortiz. Por supuesto, ya el siglo XI fue un siglo de guerras civiles.
contaba ayer, se desató la fitna. La fitna es la guerra civil entre facciones. Primero yemeníes contra árabes, después eslavos y yemeníes contra árabes y libertos cristianos o esclavos cristianos, porque hacían esclavos. Eran tan multiculturales que lo que hacían es esclavizar cristianos. Exigían el tributo de las 100 doncellas, que esto a esta le gustaría mucho, que aunque fueran 10 no dejaba de ser humillante. Les gustaba ser rubios y de ojos claros. De hecho, Abderramán III era rubio y de ojos claros. ¿Por qué? Hombre, es que se casaban con gente de Navarra. Les gustaban rubias, altas, de ojos claros. Y pero claro, luego lo que vino del norte de África no era así. Pero ahí acabó el esplendor de Al-Ándalus. En el siglo XI todavía, yo lo he contado en Diván de Albarracín, por la taifa de Albarracín, que eran reinos independientes, se dedicaba, decían, al tráfico de cantantes, la verdad, las cosas como son. Yo creo que la trata de blancas no andaba lejos. Estaban en la frontera y abastecían pues al dominio del lobo de Murcia, a los Banu Qasi de Zaragoza, que eran cristianos, se hicieron moros y se volvieron luego cristianos, con tal de seguir mandando en el Ebro. En fin, las taifas todas estaban en guerra, todas absolutamente. Y ya conté ayer la triste historia del rey Mutamid y también de su novio, Benamar de Silves. Sí, eran gays, pero como el Islam no lo aceptaba, acabaron fatal los dos. Estamos hablando del siglo XI. Y es que ya no había más. Ya cuando llega el siglo XIV y toma el Valle del Guadalquivir, Fernando III el Santo y su hijo, Alfonso X el Sabio, toman todo el Valle del Guadalquivir, se van hasta Cádiz, y toman además Murcia. Lo multicultural en Sevilla, por ejemplo, es que Alfonso X el Sabio parte la ciudad. Esto lo he contado en mi libro Los Nuestros, que para una ignorante no está mal, porque son resúmenes de figuras históricas que conviene bien conocer. Aparte que me costó horrores sintetizar cada domingo en el mundo, en una página, la historia de alguien importante. Pues Alfonso X divide en 4 barrios, por su procedencia, a los sevillanos, y crea el nodo, el símbolo de la ciudad, y luego es el que organiza la ciudad de Murcia, y la ciudad de Sevilla, tal y como la conocemos ahora, la crea, la delimita, la dibuja Alfonso X el Sabio, que era el hijo de Fernando III el Santo, el que la conquistó, mediante un puente de barcas que atravesó el Guadalquivir. Todo eso es parte de la historia de España, porque Andalucía siempre ha sido parte de la historia de España. No siempre ha sido tan pobre como ahora. A veces ha tenido gobernantes más inteligentes, más cultos, aunque siempre ha habido un grupo de andaluces finos y cultos. Esa cosa estrepitosa, no crean ustedes que ha sido lo tradicional. Bien, no hablen más lo de las 3 religiones, pues simplemente que los judíos, que para sobrevivir tenían que espabilarse, se dedicaban a la traducción y a la recaudación de impuestos. Recaudar impuestos no ha sido siempre muy popular y eso es lo que acarreó sus persecuciones. Hasta el punto de que en el fuero de Albarracín de los Ben Racín, la taifa de los Ben Racín, su hijo se llamaba Judail, pero fue el único heredero, en el tercero ya llegaron los cristianos. Bueno, pues está prohibido en el fuero de Teruel también, matar judíos en campo abierto. Quiere decir que el judío, mientras estaba en la ciudad, sabía que tenía la protección del rey. Los reyes católicos, a pesar de la expulsión, consideraban suyos, los reyes de Castilla y luego de Aragón, conquistaban propiedad de la corona a los judíos para que nadie los matara. Y si alguien mataba a un judío, estaba atentando contra la propiedad de la corona y le cortaban la cabeza. Uno de los grandes financieros de América fue pues, un judío valenciano de la corona de Aragón. Pero el gran amigo de Isabel la Católica, incluso cuando estaba en el exilio pensando volver, se llamaba Abraham Seneor. Seneor fue casi como un padre para Isabel la Católica. Huérfana, en fin, unas circunstancias familiares penosas. Son los reyes cristianos los que intentan establecer desde el principio una convivencia. Por supuesto con la idea de que se convirtieran. Ninguna religión deja de pensar, salvo los judíos, que racialmente no se quieren mezclar, pero los
musulmanes siempre han querido convertir a todo el mundo por la fuerza y los cristianos por la prédica y por la fuerza si no funciona muy bien. Todos los proyectos multiculturales son cristianos. Con los árabes existía una tolerancia pagada. Se pagaban hasta 3 y hasta 10 veces más impuestos con tal de que te permitieran conservar tu religión. Pero duró poquísimo. Los proyectos multiculturales, la Escuela de Traductores de Toledo, el gran proyecto navarro, Rex Totius Hispaniae, siempre fue reconstruir la monarquía hispánica, que es la que había cuando llegaron los árabes. O sea, Franco, que te puedo llamarla generalísima, que tienes que leer esto y enterarte antes de decir gansadas, porque representas a toda la nación española, cuya historia desconoces, pateas, coceas y esputas. Entérate antes de hablar. Y vamos con lo de Barcelona, que está poniendo color de hormiga. Bueno, pues ya tenemos que hablar, Federico, de un 25%. Es el número de ciudadanos, la cantidad de ciudadanos que han sido llamados para constituir las mesas electorales el 14F y que han presentado alegaciones para no hacerlo. La mayoría de ellas hacen referencia a motivos de salud para evitar acudir al colegio electoral y en este momento están siendo estudiadas de forma individual. Los candidatos continúan la campaña ajenos a esta circunstancia que podría hacer imposible la celebración de las elecciones en Cataluña. Un silencio que contrasta con la valoración del propio presidente de la Junta Electoral de Barcelona, Santiago García, que califica estas circunstancias de excepcionales. Se trata de una convocatoria en unas circunstancias tan excepcionales que tendremos que buscar soluciones excepcionales. Esa solución de que el primero que acuda a la mesa se queda como vocal, pues no es muy deseable. La solución de la bolsa de voluntarios, de personas que puedan disponer, de las que se puedan disponer para que acudan a la mesa, a mí me parece una solución muy razonable. ¿Cómo va a ser razonable si en la primera hora votan los ancianos y la gente más vulnerable? ¿Pero cómo que voluntarios? Voluntarios ahí son los CDR. Este señor juez, ¿en qué mundo vive? Bueno, quieren vivir en una democracia. Cataluña es una dictadura feroz hace mucho tiempo. Y los demás partidos, pues al trantrán, y siguen haciendo como que, y como tal. Bueno, ayer el número en TV3 es para cerrar TV3. Desde luego, Garriga ha sido el único que dice que si gana, cerrará TV3, lo primero que haría. Eso es lo primero que tenían que haber hecho con el 155. Cerrarla para siempre. Hay cosas que no tienen solución. Ahí hay virus para siglos. Y ayer, bueno, el número de ayer fue de verdadera vergüenza. Les obligan a dejar de decir presos políticos y exiliados. Así que empiezan a insultar a Vox. Y a los jueces, claro. TV3 ha pedido disculpas por tener que informar sobre Vox y la candidatura de Ignacio Garriga. La formación de Abascal irrumpiría en el Parlamento con casi el 7% en intención de voto, según el último CIS improvisado por Tezanos, que impulsa a Salvador Illa. Escuchamos a Pere Aragonés y al propio Garriga. Ahí van veure con Pedro Sánchez Pedro Sánchez empieza a allanar el camino. Se empieza por blanquear a la extrema derecha, diciendo que tienen sentido de Estado, y se acaba pactando con ellos. Y se acaba pactant amb ells. Bueno, el gran problema está en que están censurando la opinión de casi 4 millones de españoles y de muchísimos más. Esta es la gravedad del problema, que hay una red social que dice al conjunto de los españoles qué puede pensar o qué puede expresar y qué no. Ellos tienen la vara de medir, de decir qué es delito de odio, supuestamente, o qué es incitar al odio. ¿Qué hacemos? Vamos con el... Hoy hay una portada en El Mundo que es fantástica porque delimita exactamente lo que pasa con esta fiscalía corrompida hasta el tuétano de la novia de Garzón. Hoy, dice El Mundo en portada, la Fiscalía no se fía de lo que dice Bárcenas. Ah, pero es que Bárcenas dice algo que no haya pactado con la Fiscalía. Pero hombre, si fue cambiar de abogado e inmediatamente empezar a pactar con el gobierno del PSOE, lo que pasa es que hay cosas que no pueden ser y además son imposibles. Pero es igual. O sea, en la semana de las elecciones catalanas, desfile de modelos por la pasarela. ¿Qué pasarela? La misma historia, pero la misma historia calcada, porque estos necios de Génova 13 no aprenderán jamás. O sea, no son ni buenos ni listos. Son tontos hasta almorzar y después todo el día.
Y encima roban un poco. Al lado de lo que roba el PSOE, nada. Al lado de Podemos, que vino robando, bueno, casi caritativos. Pero lo que cogen, los pillan cogiendo siempre, siempre. Pero el numerito es verdaderamente espectacular. Este es otro juicio urdido por la Fiscalía. Es que hay 27 causas, las que quieren los jueces, que trocean las causas para que haya muchas causas contra el PP, porque no los reúnen. Se trata de la financiación ilegal de un partido, pero no echaron al PP ya por eso. Y mediante una sentencia delictiva, prevaricadora, la del juez de Prada, el íntimo de Garzón, el novio de la fiscal general que ha urdido esto. ¿Pero qué nos quieren contar? El Gobierno en pleno se lanzó ayer contra el PP como consecuencia de las últimas revelaciones de Luis Bárcenas en la víspera del juicio que arranca el lunes, en plena campaña electoral en Cataluña. Sin embargo, el Ejecutivo no se pronuncia sobre el caso de financiación irregular de Unidas Podemos y el conocido ya como caso de la niñera. La formación de Iglesias y Montero ha pedido no investigar porque a su juicio se trata de un caso que afecta a su esfera privada. Libertad Digital ha tenido acceso a varios mensajes que la abogada de Podemos, Marta Flor, envió a su compañero, posteriormente purgado José Manuel Calvente. Estoy empezando a quemarme por los asuntos personales. No me parece ético utilizarnos en cosas personales como recursos del partido que somos. Le llega a reconocer Flor, que en otro mensaje le da a Calvente las gracias por todo lo que le ha enseñado y le califica como el mejor abogado que conoce. Posteriormente le denunció por acoso sexual. Cuenta La Razón que, junto con la contratación de la secretaria de Cuidados, Irene Montero remodeló un despacho adjunto al suyo para instalar en el Ministerio una sala de juegos. Solo Toni Cantó, de Ciudadanos, denuncia lo sucedido en torno a Unidas Podemos, el vicepresidente Iglesias y la ministra Montero. De que son auténtica casta. Trayectoria hasta ser casta ha sido tan rápida y tan fulgurante que nos tiene a todos absolutamente alucinados. A mí me parece una absoluta desvergüenza que se dediquen a dar lecciones a los demás mientras están usando dinero público para que les hagan la compra, les calienten el coche o les cuiden a los niños. Al más puro estilo de, no sé, pues eso, de los marqueses de Galapagar. Y del rey del Kremlin. Porque esto viene desde que los bolcheviques tomaron el poder. Lo primero que hicieron fue robar las mejores casas de Moscú y San Petersburgo e instalarse en ellas. Lo siguiente, echar a las casas buenas, echar a la gente, a los comerciantes, los que, digamos, a la clase media rusa que había, y quedarse con todos sus pisos y mandar a la checa, es decir, a morir a los dueños, y así no había protestas. Así empezó el comunismo, y así continúa. ¿Qué creen que pasa en Venezuela? En Venezuela el ocupa es el gobierno. Allí, cuando no estás, te toman la casa, y cuando vuelves, que eso es legal ya en España, cuando vuelves la casa está tomada. La única diferencia es que aquí llamas en vano a la policía y allí directamente te ametrallan en la puerta, como llama el fuerte al timbre. Eso es el comunismo. Eso es lo que quieren imponer aquí. Y de vez en cuando el terrorismo. Luego, ahora hacemos una pausa, pero luego les contaremos lo que ayer ya la presidenta de Madrid contó abiertamente en la Asamblea, pues como hace ella, que se le entiende todo afortunadamente, sobre los sabotajes criminales en el hospital Isabel Zendal. O sea, la clase de gentuza que tiene la izquierda española no la ha tenido nunca, pero nunca, ni en la época de la mano negra de los anarquistas, pero ni en el Partido Comunista de José Díez, nunca. Pasionaria, ni siquiera la pasionaria cayó tan bajo. Y desde luego no en la transición. Pero empezaron con los piquetes informativos de los sindicatos, poniendo silicona en las puertas, y han acabado desenchufando todo el seguimiento de los enfermos más graves que puede seguir el médico por la pantalla. Es como si quitaran, ustedes han visto muchas películas, ¿no? Muchas series, cuando hace así ti, que está el hombre intubado ahí, no sabe si vive, muere, etcétera. Llega una enfermera radiante, ve a su antiguo novio, le mete ahí 2 castañazos y tal, no funciona, pero la tercera hace algún gesto. Bueno, y luego tienes que seguir eso se sigue desde una sala de monitores en este hospital que es modernísimo. Pues desenchufaron 1 hora y media. Estuvieron los médicos sin poder saber cómo iban sus pacientes. Son asesinos. Asesinos.
¿Y quiénes tenían? Bueno, luego os lo contarán, porque hay que escuchar a Díaz Ayuso, porque todo eso que robaban aparecía en los medios de comunicación de la izquierda. Dirigían también desde esos medios La Sexta, Público, El Diario.es, el Chistorra, la Isobaras, en fin, todos estos amigos del arte. Dirigían también las operaciones. Terrible. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bien, vamos con Rubén Fernández y Beatriz Dávila a contarles lo que ayer la presidenta de Madrid ya abiertamente, contundentemente explicó en la Asamblea de Madrid. Hoy, la radio del oligopolio, la radio del IBEX 35, la SER, mentirá sobre esto como ha venido mintiendo sobre el Zendal todo el tiempo. Hoy, La Sexta, la plutocracia de D'Agostini y Planeta, y hoy, naturalmente, Telecinco y la 4, la plutocracia de Berlusconi y compañía, mentirán sobre el Zendal, como vienen haciendo. Y hoy, Televisión Antiespañola, pues volverá a mentir, como vienen haciendo, sobre el Zendal. Pero esta es la verdad, lo que está pasando. El Zendal es el mejor hospital para virus que hay en Europa, el más moderno. Y por supuesto es absolutamente seguro, sobre todo cuando pillen a los criminales que han estado haciendo estas fechorías que les contamos. Libertad Digital ha tenido acceso a la denuncia que la dirección del Hospital Isabel Zendal ha interpuesto ante la Policía Nacional relatando los ataques y boicots que ha sufrido en las últimas semanas. Los detalles son escalofriantes y demuestran que se puso en peligro la vida de los enfermos allí ingresados. Durante más de una hora se provocó una desconexión que no permitió a los sanitarios conocer las constantes vitales de los pacientes. También se ha robado material necesario para intervenciones de urgencia y depositado ropa contagiada en circuitos limpios. La dirección del centro cree que todos estos ataques los debe estar haciendo personal del hospital. El caso llegaba a la Asamblea de Madrid. Escuchamos a Isabel Díaz Ayuso y a Pablo Gómez Perpiñá, de portavoz de Más Madrid. Cuando lo que están haciendo algunos de sus allegados es robar y boicotear el hospital, fonendas que han desaparecido, hurtos, han desaparecido cajas de medicamentos, que eso sí desaparecen en el hospital y aparecen en sus medios afines, casualmente, al momento. Lo que ha hecho hoy la presidenta de la Comunidad de Madrid son unas calumnias absolutamente de libro, y que es grave, y que políticamente esto tiene que tener responsabilidades. Igual que la Montero imita a su señor marido y amo y jefe y califa, estos imitan a Errejón. Pero lo que en Errejón es cosa de pijito, mírame lindo, en sus allegados es penoso. ¿Será calumnia si lo dice un juzgado? ¿A que no te atreves, Errejoncillo, a llevar a un juzgado y decir que ha mentido Díaz Ayuso? Primero, habla de ti. ¿Eres tú el que ha estado desconectando a los enfermos? Entonces, ¿de qué hablas? Calumnias. Pero tú sabes lo que es calumnia. No, si tú la escribes con K, hombre. En fin, vamos con una cuestión, con la gran cuestión para el futuro, que es quién controla las redes que nos controlan. Y no digo A porque la en general se da para lo humano. Pero en fin, ¿quién controla a esas redes que nos controlan? La situación se ha producido, el destape, digamos, despótico, tiránico, de esto se ha producido en dos tiempos. En las elecciones norteamericanas y en el foro de Davos. Y ha tenido una actualización en España, la última, interfiriendo directamente Twitter en la campaña catalana, privando durante una semana de voz y de presencia a Vox, que como está boicoteada por las televisiones de este asqueroso régimen social comunista, pues solo tiene Twitter y los medios para hacer llegar su mensaje. Pero está una tía a la que acaba de contratar Sanitas para su consejo de administración, tiembla en los enfermos de Sanitas, porque esta es una sectaria que solo curará a los de izquierdas, una tía siniestra. Esta tía dice que es que Vox incita al odio y que es antiislamista. Vamos a ver, comisaria, señora comisaria de Twitter, ustedes mantienen la propaganda de Xi Jinping contra los uigures, que seguramente usted lo desconoce porque es analfabeta como la Isabel Franco, son musulmanes.
El odio a los uigures musulmanes por parte de los comunistas chinos es tal que los han metido en campos de concentración. Ha llegado a haber 2 millones en campos de concentración según la ONU. Hay uno como mínimo 1 millón todavía, lavándoles el cerebro para quitarles el Islam. Eso sí que es ser anti-Islam. Eso sí que es ser islamófobo. Coger a todos los islamistas y meterlos en un campo de concentración. Pues ustedes tienen toda la propaganda de Xi Jinping, criminal y genocida, como todo su régimen, lo tienen ahí perfectamente. ¿Quién es islamófobo? Pues usted, doña Putuflí, franco-canadiense, está ya en varios consejos de administración. Yo no sé qué pasa con estos comunistas que se forran, pero en cuanto llegan. Pero la cuestión de fondo ha llegado al Parlamento Europeo y espero que no salga de allí sin una ley antimonopolio y además que castigue con la expulsión de las redes de los países donde no respeten la Constitución. El Parlamento Europeo celebrará un pleno el próximo miércoles para abordar el problema grave que suponen las grandes empresas tecnológicas conocidas como las Big Techs para la libertad de expresión. El debate se producirá a instancias del grupo de conservadores y reformistas en el que está integrado Vox. Lo han solicitado después del cierre de la cuenta de Trump o el boicot a la red social de Parler. Vox recupera ya su cuenta de Twitter después de una semana en la que la empresa tecnológica le ha prohibido usarla porque consideraba que incitaba al odio. El partido de Abascal ha denunciado el arresto injustificado durante estos 7 días. En TV3, el director de informativos de la cadena, David Bassa, ha pedido perdón por dice que informar sobre Vox y lamenta que tengan que dar cobertura a la extrema derecha. Esto mientras Bassa, autor de un libro sobre Terra Iure, en el que evita calificarlos de terroristas, sigue hablando de presos políticos. El candidato de Vox, Ignacio Garriga, hablaba ayer precisamente sobre la censura de Twitter. Bueno, el gran problema está en que están censurando la opinión de casi 4 millones de españoles y de muchísimos más. Esta es la gravedad del problema, que hay una red social que dice al conjunto de los españoles qué puede pensar o qué puede expresar y qué no. Ellos tienen la vara de medir, de decir qué es delito de odio, supuestamente, o qué es incitar al odio. Bueno, la mayor máquina de odio que hay en España es TV3, seguida de la ETV. TV3, vamos, desde que la crearon. Pero ahí siguen, nadie la cierra. ¿Por qué la Junta Electoral no la cierra? ¿Por qué no prohíbe Twitter? Porque son de la misma calaña. Bueno, y ahora vamos con las vacunas. Atención, porque la Úrsula esta siniestra que tenemos, von der Leyen, la Úrsula von der Leyen es una necia redomada, tan fatua. A ver si parece que está creciéndole el cuello. Y luego ha hecho una chapuza en la compra de las vacunas AstraZeneca porque es de Oxford. Europa, tal. El Brexit. Bien. Y ahora resulta que es el mecanismo que utilizan para vacunar es distinto, muy distinto del de Pfizer y Moderna y del de Johnson & Johnson. Y resulta que ahora el de AstraZeneca no funciona. Pero hace una semana nos dijeron que sí funcionaba. De hecho, el dinero se ha dado a AstraZeneca. Ahora, anteayer, dijeron, Anodina Darias, porque es Anodina la pobre, dijo que a partir de 80 años a lo mejor no lo ponían. Cuando en Europa, ya la propia Alemania de doña Úrsula, ya dijo que a partir de 65 no lo veía. Ahora ya no lo ven en España a partir de 65. Que se apuestan a que no lo ponen ni a partir de 50. Y se queda para las oficinas del Ministerio de Anodina, pero en poco tiempo. Sanidad desaconsejará la vacuna de AstraZeneca a mayores de 65 años. Las primeras dosis serán para personal sanitario que no es de primera línea y que trabaja en centros y establecimientos sanitarios y sociosanitarios. Incluso se estudia bajar la recomendación para que la reciban menores de 55 años. Mientras tanto, el Gobierno, que había desaconsejado el uso de las mascarillas FFP2 por ser insolidarias, ahora posa con este tipo, desechando las quirúrgicas. Fernando Simón dice que todas son válidas mientras se usen. Sí que es verdad que las mascarillas FFP2 también se utilizan, pero las mascarillas FFP2 están recomendadas para unas situaciones de más riesgo. Lo que no quiere decir que las personas que quieran utilizarlas en otros ámbitos no la puedan utilizar. Yo creo que las personas, digamos, públicas que se ven en los medios que utilizan mascarillas, utilizan todo tipo de mascarillas, tanto las higiénicas como las quirúrgicas, como las FFP2. Pero vamos a ver, tío payaso, y perdónenme los profesionales del circo, pero vamos a ver, so miserable.
¿tú no eres el que decía esto? Son mascarillas que desde mi punto de vista, como decía la compañera periodista, pueden ser las egoístas, porque yo me protejo a los demás me preocupan poco. Eran las mascarillas buenas, las que ahora recomienda, que eran las que regaló Isabel Díaz Ayuso en Madrid. Se podían coger en las farmacias gratis, las FFP2. Y él llevaba las otras. Bueno, él se llevaba colorines, un día llevaba paramecios, un día caballitos de mar. No llevó a Popeye porque no se le ha ocurrido. Podría haber puesto Los Simpson, que es su nivel, digo, como personaje. Pero ¿cómo puede estar este necio todavía en este sitio? No, esto es una conspiración para llenar la República de los tontos. En Es la Mañana de Federico, la República de los Tontos, con Santiago González. Eres tonto, muchacho, tú eres tonto, y en tu casa lo tienen que saber. Santiago González, muy buenos días. Muy buenos días, querido Federico. Venga, todo tuyo, porque hay una faena, pero vamos, esto es no parar, ¿eh? Señor, la misa es mucha, como decía el clásico. Sí. Pues mira, empezamos con una aportación de espabilina, un tal David Jiménez Torres, que seguramente te sonará. ¿Me suena? Te suena, ¿no? Ha publicado un libro que creo que es La Repera. O sea, no sé a quién habrá salido. Todo el mundo habla de él. Todo el mundo dice que es muy bueno, sí señor. Bueno, pues ha puesto peana a Calderilla por defender su gestión de la pandemia, diciendo que no ha sido ni mucho mejor ni mucho peor que en otros países, y ha escrito una buena columna sobre la idea sorprendente de que en asunto tan grave nuestra aspiración, es decir, la del gobierno, sea estar en la media. Fillmore A. Millows, por la mañana, defendiendo que la identidad sexual es un constructo social que no responde a una realidad biológica en la ley trans, y por la tarde, que la violencia es consecuencia de la identidad sexual que responde a una realidad biológica en la ley de violencia de género. Y así todo, o sea, Esa es la reacción, la realidad del Consejo de Ministros. Eso es. Sí, Eso sí, es. sí. Ahí la mitad dicen que por culpa de la biología los hombres matamos una barbaridad y no tenemos remedio. Y otras dicen que la biología no existe, así que podían quitar la ley de violencia de género. Es que bueno, fíjate, una discusión, un mano a mano entre la vicepresidenta primera del gobierno y la ministra de qué más da, o sea, sí, es algo, en fin, espeluznante. Sí. Fernando Navarro dice, Tezanos compatibiliza su trabajo en el CIS con hacer de niñera de Illa. Percibe casi 100.000 euros al año. Más que Teresa Areva, lo dirás y tendrás razón, pero convendrás conmigo en que Calderilla es más grande y más pesado que Aitana Iglesias y tiene que ser más difícil de manejar. Eso es verdad. Carlos Elordi Cue, en lo de las isóbaras, blanqueando. Vamos a ver cómo funciona, porque efectivamente uno puede opinar si está bien o no llevarse a los niños al ministerio. Es una opinión, pero que otra cosa es una niñera, es decir, una profesional que se dedica a cuidar a tus hijos 8 horas al día. Y otra cosa es que algunos trabajadores del ministerio, en un rato en el que Irene Montero estaba en una reunión, se ocupen del niño. O sea, arrimar el hombro, echar una mano, son cosas así. Bueno, y dar el pecho. ¿Tú te acuerdas cuando Vescanza estaba a la diestra del padre del califa que amamantó a su hijo, al pobre niño que se tiró 9 horas y cuarto con el solazo que para él representa los focos de las Cortes, que es un plató, para haber fallecido la criatura allí, dándole el pecho, que el único mérito que tenía es que a su edad pues tiene cierto mérito tener hijos, pero nada más. Y se lo llevó y enseñaba y no ponía el pañuelito como se hacía antaño en España, ¿no? Que se viera que había con qué. Y ahora resulta, bueno, ya hay guardería en el Congreso, porque ha habido un montón de diputadas en 40 años de democracia que han tenido niños, los dejan en la guardería y luego se los llevan. No, tenían que enseñarlo. Sí, sí. Pues es la exhibición lo que determina esto. Bueno, y luego fuera parte, si te acuerdas, cómo se pasaban a la criatura de uno a otro. O sea, infectándola.
Errejón levantando lo que, claro, parecían hermanitos. O sea, ay, sí. En fin, pues estábamos en que otra cosa es una niñera, una profesional que se dedica a cuidar a tus hijos 8 horas al día, que eso es lo que entiende la gente por una niñera, porque es lo que todo el mundo entiende. ¿Tú crees que en Aravaca, donde hay tantas chachas hispanas, tal, por cierto, donde el virus ha crecido de una manera tremenda, ahí ahora está más sujeto, pero ha habido épocas horribles, ¿tú crees que si las hubieran nombrado secretarias generales de cuidados de la casa, aunque fuera pagándoles menos, lo hubieran aceptado o no? Hombre, yo creo que hubieran matado, o sea, sí. Incluso habrá ingenieras, es lo mismo. Habrá ingenieras que matarían por un salario así. Bueno, el salario es ministerial, efectivamente. Sí. Ahora iremos con ello. Bueno, Irene Montero, ya que estábamos en 2017, acusaba al PP de colocar amigos y decía colocar a los amigos en puestos de responsabilidad simplemente por eso, por ser amigos, puede ser algo legal, pero no deja de ser corrupción. Aquí tenemos que ella puede alegar que yo no éramos amigas, era una perfecta desconocida para mí. Podemos ha pedido al juez Escalonilla que no, y esta es buena, que no investigue el caso de la niñera asesora de Irene Montero. Son cuestiones de índole personal. Esto verdaderamente es extraordinario. Oye, claro, pues, oye, Santi, ¿tú has visto la cara de la asesora? Es igual que Carmen Martínez Castro de joven. Sí, no lo he encontrado yo. Fíjate, y ayer vi una foto, no sé si era en Periodista Digital o dónde, digo, Carmen. Claro, yo la conocí de muy joven en Antena 3. Carmen. Es que es clavada. No, te digo que la Carmen política Martínez hace extraños Castro, compañeros de foto, ¿eh? Carmen Martínez Castro tenía titulación. Eso es verdad. Bueno, pues son cuestiones de índole personal. Claro, aquí tenemos que la gran rival de Irene Montero en la cosa feminista dijo aquello de que tengan en cuenta que estamos hablando de dinero público y el dinero público no es de nadie. Si no es de nadie, ¿cómo no van a ser cuestiones de índole personal con qué pagan a la niñera? Benjamín Grullo dejaba una lección práctica en mi blog de cómo lo cuantitativo puede transformarse en cualitativo. Son maravillas del materialismo dialéctico, tal como nos lo explicaron dos cualificados catequistas de mi juventud, catequistas marxistas, claro, Josh Politzer y Marta Harnecker. Apuntaba Benja con buen tino, a ese precio a la canguro habría que llamarla institutriz. Es verdad, claro. O Rottenmeier directamente. Guadalupe Sánchez lleva a Twitter una noticia de última hora de Voz Populi que dice lo siguiente: el juez del caso Dina retoma la instrucción después de que el Supremo la devolviera. Enviará la tarjeta a la policía científica. Guadalupe envía un saludo cordial a los que se tragaron que el Supremo había dado carpetazo al caso. Pues pongamos que habla de Irene Montero, ¿te acuerdas? Sí. No existe el caso Dina, sino estelas en la mar. Por último, La Razón cuenta que la ministra decidió adaptar una sala de juegos para sus hijos en el ministerio. Para ello, apuntan, trasladó el despacho de su secretaria, contiguo al de la ministra, a la otra punta de la planta. El ala oeste del ministerio de ¿Qué más da? Es una sala de juegos para niños. Qué hermosa es a veces la justicia poética, Federico. A la secretaria general de Cuidados la pondrán en una mansarda, como las chachas españolas en París, ¿no? Sí, sería lo correcto. Y como Ana Belén en Españolas en París o una cosa así. Qué guapa estaba Ana Belén en Españolas en París, por cierto. Bueno, pues fíjate ahora que están poniendo en Filmin, en Flixolé, todas las películas de Jaime de Armiñán, las primeras. Papá, El amor del capitán Brando y tal. Madre mía. Yo creo que es anticonstitucional. Y aún no teníamos constitución.
porque nos retrotrae a un tiempo en la que todos los jóvenes de izquierdas estábamos enamorados de Ana Belén. Bueno, todos no. Yo... tú no, ¿eh? No. Hazte el virtuoso ahora. No, sí, a mí me gustaba otra más pecadora. Por cierto, ha muerto Alicia Tomás, gran vedette del Paralelo, torera, una mujer imponente. Cuando una catalana famosa, reina del Paralelo y de las revistas, gran actriz, se viste de torera y encima era buena. Ahora pegó una cornada de un toro en La Rioja que... ¿No te acuerdas cuando aquella Ángela, que apadrinada por el cordobés, que era como un hombre de Hamburgo, debutó y rompió el tabú de las mujeres, aunque no las rejoneadoras? Bueno, pues entonces es cuando Alicia Tomás, super vedette, se lanzó a los toros y toreaba muy bien. Sí, no me acuerdo yo de... A mí, yo te confieso, a mí me gustaba Rosa Valenti. Ya. Sí. Bueno, pues mira, entre Rosa Valenti y Ana Belén no hay color, ¿qué quieres que te diga? Y no es que quite... Ahora ya no, se me han pasado aquellos efluvios de juventud, porque además, o sea, se ha hecho de un sectario impresionante. En cambio, Rosa no, Rosa es encantadora. Eso sí. Hoy tendrías que ver... en fin, no digo más. Pero tú recuerda cuando cantaba aquello de entras en mi cuerpo como la lluvia entra en mi huerto. Pues Agapimú. Agapimú. Sí, es verdad. Era cuando mi lobo se cantaba linda. Qué tiempos. Bueno, en fin, Santi, que de aquí nos vamos al Deuteronomio. O sea... Exacto. No. El lunes será otro día y otra semana. Sí, señor, y habrá tontos por doquier. Bien, nos vamos con la Caixa, la prensa económica. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Que huele bien. Bueno, pues es un jamón criado de un cerdo criado en Badajoz, curado en Guijuelo, es decir, decías un jamón de Teruel, está curado en Teruel, y para nuestra apuesta yo ya he puesto el jamón sobre la mesa, así que ya lo tenemos aquí. Bueno, pues hay que vamos a ver, ahora vuelven a estar las cosas empatadas, 50-50. Sí, está muy complicado, de hecho la portada hoy en el Economista es que la OPA de Naturgy parte al gobierno en dos, es algo que se lleva diciendo toda la semana. Meten en el lado de Podemos a Iván Redondo y en el lado de Calviño a Félix Bolaños. Yo no sé cuál de los dos tiene más influencia sobre el presidente del gobierno. Pero esa información contradice otras que dicen que en realidad Bolaños está del lado de admitirlo. Sí, no, es esto. Del lado de Calviño de dejar la operación estaría Bolaños. Pero por el qué dirán, si de España lo único que dicen es a dónde van esos locos. Sí. Eso también es verdad. Bueno, habrá que verlo. No sabemos para qué lado no hay folleto todavía. No, el folleto quizá la semana que viene. La empresa IFM, el fondo tiene previsto hacerlo antes del 10 de febrero. Lo único que dicen es que estos del fondo lo que quieren son las renovables. Es decir, que quieren que les garanticen las renovables. Y recuerda que todo esto, desde Abengoa, pasando por los Emiratos Árabes Unidos, es un viejo problema de corrupción desde hace 20 años en la política española. Y Reynés ya ha dicho que quiere invertir 1.000 millones en renovables. Hombre, claro, es que esa es... Por las desinversiones que ha hecho. Pues no sé qué pensará el padre Fainé. Aquí, desde luego, ya veremos quién... para que no se diga que hablamos... No. Esto le da mucha envidia a Luis Herrero, que siempre le gustan las cosas contantes y sonantes. Pues mira, que entre en el mejorjamón.es y los tiene ahí a muy buen precio. Pues vámonos ya a las noticias de cercanía y luego seguimos.